Osoiro presenta, gracias a IELSE, que por lo cual, cierto, tenemos a la secretaria general aquí, abogado también. Hola. Y buen abogado. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar un poquito de Rusia y Ucrania, el follón internacional que hay entre Rusia y Ucrania, que es a ver si le decimos Rusia bye bye, o sea, adiós Rusia, adiós. Entonces, tengo el placer de estar acompañado por el señor Barricoa. No lo presento más, puesto que lo conoce todo el mundo. Gracias. El fundador de los temas del requeterismo en Cataluña. Montoro, que es un señor que ha vivido muchos años en Rusia y que además está casado con una rusa. Y estuvo casado con una ucraniana. Y le pediría, por favor, a la siguiente invitada que se presente ella misma, que es abogado. Hola, buenas tardes. Me llamo Rosabel Caneras, soy abogado, como ya he dicho, y bueno, estoy aquí porque soy la responsable de política internacional de Convergence. Y más que nada vengo aquí para que me aporten los ponentes que hay. Yo lo que vengo es a escuchar. No, hombre, si eres la responsable de internacional es porque alguien ha considerado que sabías mucho de internacional. Bueno, quizá. Bien, entonces yo, por orden de izquierda a derecha, le vamos a dar la palabra al señor Barricoa, que es el que va a empezar el debate, y que nos explique la visión que tiene él de lo que pasa entre Rusia y Ucrania. Porque están en guerra, porque, bueno, están, no, porque siguen en guerra, puesto que esto parece ser que ya viene de lejos, cuando se considera que Ucrania, comparado con España, sería como Asturias de España, puesto que Ucrania fue uno de los países principales que los que fundaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. O sea, ¿cómo es que un país o una nación que se quiere separar de lo que ella misma fundó? Explícanos algo, porque estamos todos un poco perdidos. Bueno, lo que pides es mucho y en muy breve tiempo porque es complejísimo. Aquí está Pepe Montoro, que bien conocerá también esta parte de la historia. Yo creo que estamos hablando de un tema de geopolítica, y cuando hablas de geopolítica, las categorías normales de la política ya no funcionan, ¿no? Que si el liberalismo, que si el capitalismo, que si la ex Unión Soviética, que hay mucha relación, pero ya son otras cosas, ¿no? Y entonces es verdad que la Rus de Kiev, que fue una confederación de pueblos eslavos, se considera el origen de lo que luego sería Rusia, por otros condados, los lituanos, que fueron arrasados por los mongoles. Entonces, bueno, el centro geopolítico económico se fue yendo pues hacia Moscú, y es verdad, es un poco como una contradicción que pueblos eslavos, o sea, que digamos tienen esta etnia común, aunque lingüísticamente sean diferentes, que aquí igual nos aclara mejor Pepe Montoro, porque en Ucrania hay una parte rusificada, pero quizás recientemente, en el sentido de lingüísticamente, que es donde está el combate en Donetsk, y bueno, Crimea, evidentemente, pero esto es más tardío. Entonces, es lo que tú dices, ¿no? Que no entenderíamos que ahora Castilla quisiera independizarse o Asturias independizarse de España. Y dices, bueno, espera, no me cuadran los conceptos. Yo no sé si habrá guerra o no habrá guerra, creo que no, porque yo creo que Rusia está buscando su lugar en geopolítica, en el mundo, ¿no? Y entonces lo que está ocurriendo aquí es una gran puesta en escena, porque Rusia, primero, siempre clásicamente se ha estado hablando de la tentación asiática, ¿no? La Euroasia, o sea, que Rusia se desplace geopolíticamente a una alianza pues, con el mundo asiático, o Europa, ¿no? O volverse a Europa. Europa, yo creo que es una estructura geopolítica en decadencia. Estados Unidos ya la tenía a punto de abandonar, no quiere pagar la OTAN. Ahora se encuentra Biden, que tiene la necesidad de ganar popularidad después del fracaso de Afganistán, que la ha hundido en la miseria. Pero pensemos que Rusia
le interesa a Ucrania, le interesa a Ucrania seguir manteniendo sus gasoductos, le interesa estar bien con Europa porque su economía principal es vender energía a Europa, pero que Rusia está buscando su sitio por otro lado, Kazajistán, la reciente intervención en esas zonas, en Libia, donde lo tenemos aquí a 300 kilómetros, no ha intervenido Europa, ha sido incapaz, no ha intervenido la OTAN, en cambio han aceptado los rusos están ahí geopolíticamente haciéndose un lugar en el norte de África. Recordemos el abandono brutal de Estados Unidos de Siria e Irak, y eso lo ha ido ocupando también evidentemente Rusia. Y entonces yo creo que Estados Unidos también está haciendo una maniobra de disimulo, ¿no? En el sentido que la geopolítica mundial, todo el mundo sabe que se ha desplazado al Pacífico, y Estados Unidos sabe que todas sus energías las tiene que poner en China, ha hecho los acuerdos nucleares con Australia, con Taiwán. O sea, nosotros vivimos en un rinconcito, y ahora yo creo que es una puesta en escena porque le interesa precisamente pues, a las dos potencias principales como reivindicarse, ¿no? Pero, a ver, lo que pasa es que me estás hablando de geopolítica, pero de un personaje que es más bien populista, puesto que yo considero que Rusia en estos momentos lo rige una persona un poco populista, no un poco, bastante populista. Pero, ¿no crees también que es hacer como una línea de separación con la OTAN y no dejar que la OTAN se acerque demasiado a la frontera? Bueno, eso es lo que la lectura normal de cualquier politólogo, ¿no? Pero hay un libro clásico, y vuelvo a la geopolítica, que es La venganza de la geografía. Entonces, esa estepa, esa llanura inmensa que es Ucrania, y que las fronteras se han movido como las de Polonia constantemente, al final no lo puedes definir como una nación clásica donde las fronteras más o menos han permanecido estables, sino que lo tienes que definir por la identidad, ¿no? Entonces, el gran tema es que a partir de la Revolución Naranja, que por cierto estaba promovida pues, por ciertos poderes, estilo Soros, estilo que querían precisamente pues, que el capitalismo fuera ya penetrando en la vieja Unión Soviética, ahí se ensalzó y se ha levantado un movimiento casi populista, yo creo que patriótico, nacionalista en el buen sentido, como reacción rusófila, pero que también puede desvirtuar bastante la cosa. O sea que los populismos los encontramos en los dos sitios. Si me preguntas personalmente con quién me posiciono, no lo sé, porque es que al final Ucrania, ¿qué es Ucrania, no? Es como Polonia, que pasó de ser un reino a ser un pequeño condado, a ser invadido, a ser tal. Había poblaciones étnicamente muy dispersas, y ya, pues, con los siglos y las guerras, pues sí, sobre todo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues ha unificado étnicamente y lingüísticamente, y Polonia, dices, bueno, ya es una nación, pero es una nación como relativamente moderna en los parámetros étnico-lingüísticos. Oye, me acabo de dejar de piedra que una persona como tú no sepa dónde se posiciona. No, bueno, aquí Bueno, tú siempre tienes una opinión sobre todo, yo creo que la tienes. Me acaba de... Pero No, hoy vienes muy conciliado. Estoy totalmente convencido de que tú sabes en dónde estás. No, porque es que Ucrania, fíjate, Ucrania tiene una parte. Si vamos a un tema que no se ha tocado nunca en los medios ahora con el conflicto, es la parte religiosa. Entonces la parte religiosa es más importante de lo que pensamos, porque hay una iglesia ortodoxa nacional propia, hay una iglesia ortodoxa que depende del patriarcado, la que depende de Moscú, y luego las uniatas, que son ortodoxos en rito, pero dependen del Vaticano, de Roma, son católicas, pero y entonces eso marca también esas diferencias de la identidad, ¿no? Dices, bueno, yo soy ortodoxo, pero no soy ruso, o soy ortodoxo y mi papa, dígame, mi pope es el patriarca de Moscú. O bien, oye, yo estoy con Europa, ¿no? O sea, la propia Ucrania está como dividida, ¿no? Y entre ellos, digamos, hay una tensión que yo creo que no está resuelta ni se va a resolver, porque además la venganza, el odio de que cuando la URSS, para ponerse bien con la Iglesia Ortodoxa como apoyo político, lo que hace es quitarle todas las propiedades a la Iglesia uniata y se las entrega a la Iglesia Ortodoxa, con lo cual
el odio es a muerte, ¿no?, entre ellos. Sí, pero en cambio Ucrania es la segunda vez que promociona la Unión de Repúblicas, porque ya en tiempos pasados también fue ella una de las creadoras No, y después de la guerra fue también la creadora. No, Santiago, yo creo que no es exactamente eso. Ucrania genera... Participó en uno de los 4 países fundadores. De la Unión Soviética. Sí. Se incorpora posteriormente. Te explicaré brevemente. Es cierto que Kiev genera unas ciertas unidades políticas que se van expandiendo hacia el norte, hacia Moscú, pero también es cierto que esa cierta unidad, que por cierto, demográficamente había más varegos que eslavos, porque inicialmente Kiev está formado fundamentalmente por varegos, es decir, los normandos que venían de Suecia, que comerciaban entre el Báltico y Constantinopla, el Imperio Bizantino. Pero es cierto que Kiev genera un primer estado, pues llamémosle un primer estado, una primera unidad política que se va desarrollando hacia el norte e integra a Moscú. Eso es cierto, y integra otras ciudades históricas rusas. Pero eso salta por los aires muy pronto, con la invasión de los tártaros y la invasión de los mongoles, y a partir de ahí hay un proceso de separación entre ellos, porque Moscú vuelve a reintegrar una cierta unidad política alrededor de Moscú, de la ciudad de Moscú, pero buena parte de Ucrania se integra con Lituania y con Polonia, Por lo tanto, en una confederación con polacos y lituanos. Y posteriormente generan su propia entidad política, fundamentalmente de la mano de los cosacos. Los cosacos ponen su capital en Zaporozhye, y son un estado durante aproximadamente 80-100 años, son un estado propio independiente, que luego poco a poco, por presión de los tártaros y de presión de los musulmanes del sur, se tienen que respaldar, tienen que solicitar ayuda a Moscú, al Zarevsky de Moscú, se convierten en vasallos del Zarevsky de Moscú, y Moscú poco a poco se va integrando. Pero no sucede lo mismo con los occidentales siguen más unidos a Polonia, a Lituania, y luego posteriormente pues, se van integrando en el Imperio Austrohúngaro, de forma que todo el occidente, toda la Galicia, todas las zonas occidentales de Ucrania tienen un marcado signo pues, más centroeuropeo, por lo tanto su cultura es centroeuropea, abundan los católicos, abundan también los ortodoxos de obediencia a Roma. Sin embargo, las partes del este del país se vinculan mucho a Moscú fundamentalmente, y se vinculan a la Iglesia Ortodoxa, con lo cual es cierto que es una nación culturalmente partida, étnicamente no, porque son una base eslava, una base eslava donde hay varegos, donde hay tártaros, hay cosacos, muy variada, pero sí que es cierto que todos la base que les une es que son eslavos, ¿no? Y que por tanto comparten una cultura, esto es cierto, ¿no? Pero el otro día Putin dijo, es que Ucrania nunca ha sido independiente, la independencia se la dio precisamente Lenin a raíz del tratado de Brest-Litov, cuando se rinden en diciembre de 1917 ante los alemanes. Los alemanes les exigen que liberen determinados territorios entre Centroeuropa y Rusia, y entre ellos liberan a Ucrania, y forman una especie de república soviética que tiene un estatus independiente, se lo reconocen los bolcheviques, y lo que sucede es que su Estado vive muy poco tiempo, el Estado subsiste muy poco tiempo, porque en el momento en que las potencias centroeuropeas caen en 1918, automáticamente la Unión Soviética no reconoce esa independencia a Ucrania, y empieza de nuevo un proceso de absorción. Por tanto, su existencia como Estado es muy breve, prácticamente no llega a un año, y enseguida ya la Unión Soviética vuelve a intentar otra vez ocupar Ucrania, con lo cual es cierto que como Estado moderno tienen una existencia muy breve, ¿no? Pero eso no quita que hoy actualmente es un Estado soberano,
la ley internacional protege a los estados, la integridad de los estados soberanos, es el principio del derecho internacional, la protección y la integridad de los estados soberanos, y por lo tanto la comunidad internacional de la ONU debe proteger a un país que es soberano, que tiene sus propias instituciones y que quiere regirse por sus propias reglas. Bien, vamos a darle un poquito la palabra a la invitada. A ver, ¿por qué crees que estamos en este conflicto? A ver, yo lo que creo, a ver, yo claro, yo tengo un conocimiento muy superficial, ¿no? Yo el conocimiento que tengo es que, bueno, yo sé que cuando todas las repúblicas soviéticas se separaron y tal, había la intención de que Ucrania quería como, bueno, formar parte de la OTAN, y entonces aquí es cuando empieza todo el conflicto, ¿no? Y entonces a Rusia pues como que no le interesa pues que Ucrania forme parte de la OTAN. Entonces ellos obviamente dominan muchísimo el tema, yo me he quedado sorprendida y he aprendido muchísimo, pero vamos, yo el conocimiento que tengo es este, ¿no? Y entonces pues bueno, yo creo que Rusia en cierta forma no quiere pues perder el control, aunque sea relativo, porque claro, parece ser que hay como mucho odio dentro de, o sea, en lo que es Ucrania con Rusia, por lo menos yo lo interpreto así, incluso dentro del mismo país hay los prorrusos y los que no lo son, y entre ellos están en pugna. Yo creo que es esta base, pero claro, ellos han profundizado muchísimo más, entonces han analizado la historia, con lo cual todo esto tiene un trasfondo que yo claro, desconocía y que ahora he tenido conocimiento, ¿no? Pues le trasladamos la misma pregunta a Barroicoa. ¿Por qué ha empezado este conflicto tan fuerte? Bueno, a ver, ¿por qué creemos que ha empezado? La justificación, insisto, siempre hay el discurso oficial, el discurso periodístico, luego las intrahistorias que hay debajo o poderes que nunca sabes, ¿no? En principio, eso se ha definido como una cuestión sentimental, ¿no? Lo de Putin, decir, oye, si esto es nuestro, ¿no? Esto ha sido siempre nuestro, estos son nuestros orígenes, por lo tanto, es verdad que en este impasse de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, los bolcheviques, Ucrania es independiente, pero enseguida queda integrada, no solo queda integrada, sino reprimida fortísimamente por las hambrunas provocadas luego posteriormente por Stalin. Eso crea unos resentimientos que superan pues esa identidad étnico-religiosa primigenia, ¿no? Entonces, pero ahora, teóricamente la excusa ¿cuál es? Que la OTAN está avanzando, como bien has dicho, Estados Unidos propone que se integre Ucrania en la OTAN, con lo cual significaría que Letonia, Estonia, todos los bálticos, más Polonia, más luego ese gran agujero que es Ucrania, ya sería parte de la OTAN, con misiles hipersónicos que ahora se están desarrollando, llegas a Moscú en 5 segundos y no les das tiempo de reacción, porque la reacción son de 20 minutos, con lo cual fulminas Moscú. Y entonces, claro, Putin a su público, que además Putin está en un problema económico, de crisis económica muy potente, no sé, bueno, muy potente, pero que realmente en la crisis económica ha perdido la base del populismo que tenía, la ha perdido, la tiene que volver a recuperar, pues dice, bueno, no podemos permitir que tengamos la OTAN aquí. La OTAN se nos está comiendo Hungría, Polonia y en medio, pues, Ucrania, ¿no? Y ahí, claro, dice, pues nosotros tenemos que reaccionar, geopolíticamente tenemos que defendernos. Bueno, esto es la política clásica, ¿no? Me atacan, esto. Pero yo insisto, por mucho que haya un movimiento de tropas brutal, también hace poco se ha reunido Putin con el presidente chino, Estados Unidos se ha puesto muy nerviosa porque... Esta es la pregunta que le tengo reservada a Montoro. ¿Qué papel juega China? Claro. Bueno, primero es un gran mercado, podría ser un gran mercado para ellos. Lo que pasa es que China y Rusia tienen un problema, y es que no tienen buenas, entre China y Rusia, aparte de tener desiertos y unas distancias enormes, no tienen buena logística comercial. Es decir, las regiones fronterizas de Rusia son las regiones más subdesarrolladas del país, tienen muy malas infraestructuras y fundamentalmente la única vía de transporte que existe es el ferrocarril.
ferrocarril que en muchos casos está todavía muy obsoleto, con unas infraestructuras de la época soviética, con lo cual hay muy poca capacidad de comercio entre ellos, ¿no? Y entre otras cosas, también el problema que tiene Rusia es que prácticamente lo único que vende Rusia son hidrocarburos o algunas materias primas, con lo cual tiene muy poco que vender con valor añadido a China, salvo los hidrocarburos. Y China tiene muchísimo que vender, tiene todo tipo de productos industriales y de consumo, con lo cual, claro, Rusia también ha intentado en los últimos años intentar un poco parar porque si no la balanza comercial sería absolutamente desproporcionada a favor de China, con lo cual sí es cierto que China tiene más capacidad de compra de gas y hidrocarburos rusos, pero por otra parte eso le podría provocar un enorme problema a Rusia de que al final Rusia dependiera comercialmente absolutamente de China, y eso es un problema, ¿no? Yo antes, como tenemos poco tiempo y antes de acabar, quería señalar, yo creo, hay mucha información sobre lo que está sucediendo, hay muchas opiniones y creo que es bastante fácil seguir cualquier, pero quería comentar un poco algunas de las enseñanzas que creo que debemos, o de lo que debemos de obtener de esta crisis los europeos, los ciudadanos europeos, de los estados que conformamos Europa, ¿no? Y es que precisamente lo que pone de relieve esta crisis es la debilidad de Europa. La debilidad de Europa, que es un continente que es una gran potencia comercial y una gran potencia demográfica, pero que sin embargo carece de políticas que nos permitan tener voz propia en este tipo de crisis. Uno de ellos es que tenemos una organización, tenemos diversos tratados, desde el 57, el Tratado de Roma, diversos tratados que nos han llevado a la Unión Europea, pero no tenemos tratados en el ámbito de la seguridad y la defensa. Con lo cual, quien está llevando las conversaciones con Rusia es única y exclusivamente por el momento Estados Unidos. Y Estados Unidos, hay que recordar una cosa importante, en el 44 Estados Unidos en Yalta entregó la mitad de Europa a Stalin, al peor dictador que ha conocido el mundo en la historia moderna. Entregó la mitad de Europa a Stalin sin consultarnos a los europeos. Con lo cual, yo creo que los europeos debemos obtener una enseñanza. Tenemos que generar nuestros propios sistemas de seguridad y defensa para defender nuestros intereses y de forma que la opinión de los estados y los ciudadanos se pueda ver reflejada ahí. Pero también hay un problema añadido, y es que Europa desde los años 60 las ideologías pacifistas o las ideologías pseudo-pacifistas, cuando un Estado europeo incrementa, aunque un 0,000% el presupuesto en defensa, pues hay campañas contra esas decisiones. Lo cual lleva a que muchos estados tengan en estos momentos presupuestos de defensa que, incluso como España, que está alrededor del 1% de su PIB, ¿no? Sí, bueno, esto claro, le pasó también. Con lo cual, Europa tiene que tomar una decisión. ¿Quiere tener voz propia y quiere ser un agente internacional de peso en el escenario internacional? ¿Sí o no? Si lo quiere ser, también tiene que tener una pata militar y de defensa y de seguridad. Y energética. Porque... efectivamente, sí. Todos estos movimientos pacifistas los ha habido también, los hubo después de Vietnam en Estados Unidos, que también se bajó el presupuesto de... Ya, claro, pero es que precisamente lo que nos ha enseñado la historia es cuando se abrieron los archivos del KGB, cuando cayó la Unión Soviética, entre otras de las cosas que se vio es cómo el KGB financiaba a las organizaciones pacifistas alemanas cuando se planteó en los años finales de los 60, pero sobre todo en Alemania, porque en aquel momento cuando se planteó la opción de la energía nuclear, cuando se planteó establecer más medidas de defensa de Alemania frente a la Unión Soviética, y está demostrado en los archivos que se abrieron del KGB que el KGB, la Unión Soviética, financiaba alguno de esos movimientos. Es que yo creo que Rusia se está metiendo en muchos follones de este tipo en los países, digamos, que no son de su entorno. Porque sé que también cuando se abrieron estos archivos, todo lo que era aquel movimiento pacifista de hace el amor, no la guerra, salió de allí.
Y el Bien, tema energético es pero, muy importante, claro. pero vamos a bajar un poquito hacia nosotros. Y tú estás muy callada, ¿eh? Sí, A estoy ti te aquí. tengo yo aquí más callada que yo. Estoy sé. aquí Habrá que, aprendiendo, habrá que tirarte de la disfrutando. lengua. Pero no, Aprendiendo y disfrutando. vamos a tirarle de la lengua a otra A persona. Matilde, a ti. A ver, España, y por ende Cataluña, tiene una balanza con Rusia, vamos a decir, deficitaria, ¿no? A pesar de que Rusia es uno de los grandes clientes nuestros de vinos, de carne de cerdo, sobre todo. Cuando digo cerdo no le llamo a Putin cerdo, digo que Ni a nadie, ¿no? carne, ni a nadie. Por ejemplo, de Galicia mucha castaña, el marrón glacé que se consume en Rusia. O sea, esto lo perderíamos en caso de un conflicto fuerte entre Rusia y la OTAN. Hombre, si no son productos de primera necesidad, yo creo que ante un conflicto y tanto, bueno, y si el conflicto es importante, aunque sean de primera necesidad, yo creo que sí. Pero yo creo, bueno, cuando digo conflicto importante, yo creo que tendríamos que llegar a una guerra. Yo dudo mucho, como bien has dicho, yo lo veo muy difícil, porque hay diferentes intereses y tal. Vamos a no confundir lo que es Vale, una guerra a una guerra armada. ya. Se puede llegar a un conflicto de estilo guerra Sí. sin tener que Sí, ir a las armas. sí. Por ejemplo, en economía, que era por lo que hacía la pregunta. En caso de que haya un conflicto, lo primero que se corta es la economía. O sea, el comercio, el comercio Lo que internacional. pasa es que yo no creo que Rusia tenga como objetivo España. Yo no lo veo que es el país más importante de la Unión Europea. Antes está Alemania o Francia, pero no. Sí, pero España tiene bases americanas. Bueno, sí, la rota, pero No, pero se están desplazando todo Pero a Rusia- Marruecos. Rusia No. demostró mucha virulencia cuando el Prusés estaba en su momento álgido aquí en Cataluña. Yo veía las agencias rusas, la información que se vertían, y realmente era muy preocupante. Era muy preocupante porque era una información sesgada, una información poco objetiva. Era una información que parecía que trataba de trascender que realmente estaba cometiendo hechos contra los derechos humanos aquí en Cataluña, y claro, eso en determinadas agencias en Rusia no sucede si el Kremlin no le da el visto bueno o si el Kremlin no anima a que sea en esa dirección. ¿Ya me entendéis, no? Sí, Es lo que, es un desestabilizar poco Europa. lo que hablábamos antes fuera de cámara, Claro. que decías que Rusia había apoyado la independencia de Cataluña, que era muy probable. Mira, yo la primera vez que oí algo de esto fue, yo volvía de viaje de Kazajstán, paré en el aeropuerto de Moscú y estaba viendo el telediario en uno de los principales medios allí, y me quedé asustado. Realmente dije, bueno, ¿qué está sucediendo? El telediario de ahí, de Rusia. Sí, me quedé. Entonces, claro, a partir de ahí, ya todo el seguimiento que fui, y realmente mostraba una realidad que no era lo que estaba sucediendo aquí, una realidad de un acoso militar, las imágenes del día de las votaciones se repetían como si fuera un acto de agresión permanente. Claro, esos montajes televisivos no se hacen porque sí. Hay que montar las imágenes. Pero por eso yo creo que quizá podría ser La un montaje, o sea, a ellos les podía interesar, o sea, Desestabilizar igual Europa. realmente no hubo ninguna participación por parte de ellos, pero sí que quisieron, no sé, como crear esta idea, no sé, para que, no sé... No, porque estaba la No, invasión no, de Crimea yo- y todo lo que sea desestabilizar a Europa es debilitarla. Claro. Y Sí, entonces por esa pues lógica, negociar mucho mejor, ¿no? Sí. Bueno, en cualquier caso, yo creo que un poco somos los que tradicionalmente nuestros gobiernos han sido los que más beligerantes han sido contra Rusia en cuanto Rusia se ha movido, pero sin embargo somos los que quizás tenemos menos motivos para ser tan beligerantes contra Rusia. Porque primero, efectivamente, si hay un conflicto no hay una proximidad geográfica.
Y en segundo lugar, bueno, yo creo que Rusia y España siempre han tenido en realidad lazos de amistad también importantes que debemos de cuidar con ellos. Yo no soy partidario de tener... es decir, por ejemplo, esta sobreactuación que está teniendo el gobierno de Sánchez de ahora enviamos la fragata y tal. Bueno, enviamos la fragata, pero nuestra fragata es una fragatita. Ahí están los portaaviones de Estados Unidos. Que no somos, Esto me recuerda a mí. Es que es una sobreactuación ridícula del gobierno español que parece que vamos a declararle la guerra a Rusia, ¿no? Y hemos enviado una fragatita y Yo cuando me enteré dos de esto, cazaminas. cuando me enteré de esto, me acuerdo de que en Galicia, con Portugal siempre hemos tenido estas pullas. Y tenían por Vigo un barquito así, un cascanueces, un barquito de nada. ¿Y sabes qué nombre le habían puesto? O Terror dos Mares. Y después habían puesto también como un monumento. Pero de esto me recordó cuando fue lo de la fragata, que hace una fragatita. Había un monumento que ponía más o menos: aquí mueren 300 portugueses vilmente rodeados y asesinados por 2 cobardes gallegos. Bien, esto me recordó lo de la fragata, me recordaba aquello que decía. Sí. Hombre, Aparte, es que tratarse de presentar a Sánchez como el gran adalid de la OTAN, cuando tiene dentro en su mesa de su Consejo de Ministros tiene a marxistas leninistas declarados, y él pretender su gobierno declararse como el adalid de la OTAN. Esto es una estrategia política de cara ya a las elecciones, porque no sé, yo creo que para tiene un mal papel. Yo veo que tiene un mal papel para el que sea pelo al reelegido. que él considera pueblo estúpido español. Pues si no sirve nada, a ver, vamos a ver. Nosotros somos una nación europea y tenemos que ser solidarios con el resto de nuestras naciones europeas. Y si hay una agresión a las naciones europeas, creo que tenemos que estar con ellas. Esto es obvio. Pero sobreactuar y desarrollar una escalada verbal contra Rusia por parte del gobierno Sánchez me parece una majadería. Primero porque también hay empresas españolas que venden allí en Rusia, vienen muchísimos turistas aquí a Rusia, sin pasar por el España. Parlamento. Entonces ni nada, todo eso daña nuestras relaciones, y creo que hay que ser más sensato y hablar de una forma consecuente, y cuando se habla decir cosas mesuradas y correctas. Pero esta hiperactuación es ridícula y absurda. Yo creo que actúa siempre haciendo como campaña electoral. Es la sensación que tengo. Bueno, porque viven de la imagen, viven de las redes sociales, de lo que dicen, de decir 4 palabras. Eso es un marketing vacío, güero, porque no tienen nada más detrás, no hay análisis de las cosas, no hay posiciones de base, todo es un marketing de un día, de horas, ¿no? Y escuchar el comunismo internacional, todo esto que está planeando a nuestras espaldas, por arriba, por abajo, la Agenda 2030, todo esto, ¿aquí qué pinta? Pero eso es otra cosa. Esto no tiene nada que ver, eso es otra no son cosa que precisamente se escapa de la Agenda 2030, ¿no? Sí, esto no tiene nada que ver. Yo si me permitís, 2 datos que son muy interesantes, que pasan muy desapercibidos, pero primero, es verdad que estamos en Europa. Europa es una organización supranacional, porque Europa como institución nos ha absorbido parte de la soberanía nacional, por lo tanto eso exige unos niveles de solidaridad. La OTAN no, es internacional, un tratado internacional, lo cual significaría que si da la orden a alguien de atacar a Estados Unidos, muchos países pueden decir, pues nosotros no lo hacemos, que es lo que pasó con Libia y con tal. Sí. Entonces Europa tiene un problema yo creo, de identidad frente a Rusia. Rusia es más pobre, pero Rusia tiene una identidad nacional, tiene un orgullo, tiene un sentido de imperio, tiene un sentido de continuidad de los zares, de la URSS, de un papel en el mundo, quiere recuperar ese lugar geopolítico, ¿no? Y entonces Europa ha cometido el gran error de la dependencia energética, que la convierte muy débil estratégicamente. Entonces el problema actual son los gasoductos de Ucrania, y entonces Alemania se está callando porque se estaba articulando un nuevo gasoducto que llegara directamente desde Rusia hasta Alemania sin pasar por Ucrania. Pero bueno, entonces curiosamente nadie ha dicho nada en la izquierda,
Europa ha declarado la energía atómica nuclear como verde, o sea, como ecológica, ¿no? Cuando nos han estado pegando el rollo de que era súper contaminante y tal. ¿Por qué? Porque dice, y ahora hay un programa en Francia, por ejemplo, de activar otra vez la construcción de centrales nucleares. Tienen 80, porque, tienen 80 reactores. claro, 80 en Francia. por eso. Y los que tendrá, ¿por qué? Porque se las ven venir, ¿no? Es que por mucho que queramos Y- no podemos prescindir de la sí, energía nuclear. Pero por eso, pero es que además hay una cosa más curiosa todavía, que es que una de las mayores bolsas de gas en el mundo, curiosamente, está en Europa, bajo Europa, bajo los Países Bajos, bajo Holanda, nunca mejor dicho. Y entonces tuvieron en el 2014 un pequeño terremoto, el 3,2, y entonces los ecologistas pusieron el grito en el cielo de que la extracción de ese gas podía poner en peligro toda Holanda, ¿no? Y entonces estamos importando gas, que lo tenemos aquí, Y pero carbón. bueno, claro, carbón. O sea que Europa ha jugado, no ha tenido estrategia geopolítica, eso es lo que quiere decir, ¿no? Y entonces esto lo está aprovechando Rusia con mucho menos peso real, pero lo está aprovechando y muy bien. Europa tiene, en mi opinión, cuatro debilidades enormes. Dos ya hemos hablado de ellas. Una es la militar, no tiene su propia organización militar para defender sus intereses, por lo tanto depende de Estados Unidos. En segundo lugar, la energética, que todos han mencionado muy bien, no ha desarrollado fuentes propias o ha desarrollado sus redes comerciales para diversificar el suministro. Y más del 50% del gas procede de Rusia. Y luego tiene otras dos debilidades enormes, es la tecnológica. No hemos desarrollado grandes plataformas tecnológicas y la mayor parte de ellas son de Estados Unidos o de China. Hablo pues de Google, de Amazon, todas las grandes plataformas tecnológicas. Sí. Y luego la cuarta debilidad enorme de Europa es la industrial. Hemos visto en la primavera pasada, el otoño pasado, cómo muchísimas plantas de toda Europa han tenido que cerrar o parar o disminuir su actividad en la producción de vehículos, pero no solamente vehículos, también maquinaria diversa, etcétera, porque no había chips suficientes procedentes fundamentalmente de China. Con lo cual hay una dependencia industrial enorme fundamentalmente de China y del sudeste asiático, ¿no? Bueno, en el caso del barco, el portacontenedores que se quedó atrapado en el canal de Suez y que durante 2 semanas tuvo en jaque a la industria europea y a los canales de distribución, ¿no? De todo tipo. Entonces, realmente Europa tiene cuatro áreas de debilidad enormes que pueden significar pues problemas gravísimos en el futuro. La energía, la defensa, la industria y la tecnología. Claro, yo lo que me pregunto, los padres de la Europa de los años 60 y 70 no planificaron esto, no pensaron en esto. Pues no. Claro, Pues no. Esta es la pregunta. Pues no. Bien, no sé cómo andamos de tiempo con relación a Barrancoa. Justito. Porque andamos justito, me parece. Cuando creas que... Cuando creas, pues Sí, un cuartito de hora. sé que te tienes que ir. Sí. Bien, vamos a hablar ahora de posicionamientos. No, perdón, es que decía que a qué hora finalizaba, porque yo tengo una No, reunión a no, las bien, 7, sí, pero vale. cuando queráis. Yo Ah, finalizo vale. cuando No, vosotros no, digáis. una Pero pregunta. como habíamos pactado Barraicoa y yo, que él tiene después que hacer unos asuntos, dije, bueno, pues haremos un programa cortito Vale. y ya está. Pero sí, para mí era muy importante que Barraicoa estuviera, porque es un gran entendido Tiene un libro sobre la Revolución Rusa, además. ¿eh? Sí. de la ¿Sí? Revolución Creo Rusa, que que es buen además, momento que lo diga, que además ¿eh? sería una buena cosa exportarlo para allí y que lo arreglara en un momento. Exportar a Javier, para que no que Sí. se lo quedan. Se lo quedan. Bien, entonces, como nos queda solo un cuarto de hora, me gustaría que tú dieras tu opinión personal sobre el tema que nos está tratando, sobre Rusia y bueno, sobre En el cuanto problema a cómo ruso. acabará... Porque, No, a ¿cómo ver, yo- quieres que acabe? No cómo acabará tú. Hombre, yo creo, a ver, a mí me gustaría obviamente pues que el conflicto se solventara. Ahora es muy difícil, soy consciente. Yo creo que están, bueno, como si fuese como una partida
de ajedrez. Sí, o están, bueno, haciendo un pulso, ¿no? A ver, pero yo creo que difícilmente acabe esto en un conflicto bélico. Yo creo, es que no sería No. deseable. Además hay muchos intereses contrapuestos, porque Norteamérica también tiene inversiones en empresas del bueno, Sí. de gas en Rusia. Entonces, claro, es que tampoco, no Sí, sé. es que el Es todo muy el complejo. oleoducto es de multinacionales, Sí. están metidos casi todo lo que la izquierda llama fondos buitres. Sí, sí. María, ¿y tú? Yo estoy de acuerdo con ella, vamos, sí, prácticamente al 100% en este sentido, ¿no? O sea que sí, creo que no habrá enfrentamiento y bueno, y que se solucionará, pero al final se terminará solucionando. Yo soy una persona optimista por naturaleza y creo que al final se solucionará, pero al final es muchos años. O sea, de momento es que se arregle esto y entonces pues ir pudiendo seguir un camino para que poco a poco, bueno, pues ellos vayan curando las heridas. Pero habrá que poner el granito de arena, ¿no? Bueno, desde Europa es lo que se comentaba, ¿no? Quizá fortaleciéndose Europa, cambiando estas ideas estúpidas que tenemos, votando bien, entonces pues se conseguirá que Europa tenga un poquito más de peso, con lo cual también España, y podamos pues poner nuestro granito de arena. Sí, creo que habrá un cierto acuerdo en el sentido de... El acuerdo vendrá el hecho de que se pospondrá la entrada en la OTAN de Ucrania. Ucrania no entrará inmediatamente en la OTAN, probablemente se pospondrá otros cinco años más la decisión, con lo cual se destensará la situación. Y yo creo que no es imprescindible poner armamento en la frontera con Rusia, porque en estos momentos Rusia no es hay que decirlo claramente, no es un peligro para Europa. El peligro para Europa son peligros que quizás no vemos y que tenemos dentro de Europa. Son peligros más claros, ¿no? Como el descenso demográfico, una Europa muy envejecida que ni tan siquiera tiene capacidad de reponer su población. Yo creo que hay que sentarse seriamente con Rusia, tener un diálogo respetuoso con ellos. Son una nación que también ha sido amiga de Europa y que no hay por qué provocarle ni desarrollar actividades de provocación, y creo que Europa tiene que tomar el mando y hablar directamente con Rusia para establecer una entente amistosa y de futuro con ellos. Barraicoa, eres el último y ahora ya depende de ti la duración del programa. No, será breve, será breve. Ahora ya no me podrás echar la bronca. Exacto. No, estoy muy de acuerdo con lo que habéis comentado y sobre todo con el análisis de Pepe, que es muy agudo y muy inteligente. Se va a solucionar a corto plazo así, ¿no? Llegando a una demora, una moratoria de la entrada en la OTAN. Alemania tiene mucho interés en que no se rompan las relaciones, porque Alemania se queda totalmente rota si no entra el gas ruso. Y entonces, lo cual no significa que el problema se vaya a solucionar, porque el problema volverá a surgir. Ucrania viene a ser un puente, y yo creo que Europa tiene que hacer dos cosas. Una, primero, reencontrarse con su identidad y darse cuenta que no puede estar sometida pues, a ese famoso reemplazo poblacional y demográfico brutal. Sí. El estado de bienestar se nos está cayendo a trozos, lo estamos viendo en España. Europa no puede vivir de sueños. Qué bien, hemos sido el centro del mundo y seguiremos siéndolo. No puede fiarse que Estados Unidos, porque Estados Unidos ya desde hace bastantes años tomó la decisión de que la OTAN era algo o que pagaba también Europa, o si no, pues Estados Unidos se retira, porque Estados Unidos necesita toda su fuerza y energía para dedicarla a Asia, al Pacífico, que es el eje geopolítico fuerte. Y entonces yo creo que un diálogo con Rusia es posible. Lo que pasa es que hay que entender la mentalidad rusa, porque es verdad que la mentalidad rusa es muy especial. No le puedes humillar a un ruso, no puedes humillar a un Putin. Putin necesita, aunque sea populismo, pero eso es la política, tienes que saber jugar tus elementos y sobre todo dejarse de correcciones políticas y encontrar una solución a esas grandes puntales energéticos, tecnológicos,
Lo que no se puede hacer es haber desindustrializado prácticamente toda Europa, excepto un poco Alemania, y ahora, por culpa de un buque de containers que se colapsa, te puede crear una crisis económica en Europa salvaje, ¿no? Entonces, Europa tiene que hacer una reflexión muy profunda. O sea que Un estamos... comentario. Bueno, Dice léelo. Carlos, que dice, aboguen por la paz, estamos a 3 días de la Tercera Guerra Mundial. No estamos en 1939, sino en el 2022. Tecnológicamente superiores en destrucción masiva. Que la diplomacia encuentre puntos medios donde se respete a Ucrania. ¿Alguien quiere contestarle? Sí, sí. Contesta. Bueno, la guerra mundial yo no la veo tan próxima, pero sí es cierto, hay que resolver los problemas a través de la diplomacia. Lo he reiterado, Europa tiene que tomar el mando de las negociaciones directas con Rusia de una forma respetuosa, entendiendo qué supone esa zona de Europa para Rusia, qué suponen los lazos de cultura y poblacionales entre Ucrania y Rusia, y entendiendo esas cuestiones, negociar una desescalada que nos lleve a un statu quo respetuoso y pacífico. Es obvio. Bien, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Os invito a conectaros otra vez el día 14, que habrá un nuevo programa de La Hora de Soiro. Y muchas gracias, Barrecoa. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a ti, Montoro. gracias a ti, como siempre. Muchas gracias, María. Y Gracias muchas a vosotros. A vosotros. Respondemos a Y hasta la próxima.